Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Azal Kaya y Kaatay Ulusoy. Un amor secreto que nadie esperaba, y ahora todo ha salido a la luz. La noche de ayer, la reconocida actriz turca Azal Kaya dejó sin palabras a sus seguidores al realizar una sorprendente declaración durante una entrevista exclusiva. Durante la velada, en un evento privado de gala en Estambul, la actriz habló por primera vez de manera abierta sobre su relación con Kaatay Ulusoy, su compañero en la famosa serie Adini Feriakoydun. Lo que empezó como una pregunta inocente sobre su carrera y sus antiguos proyectos, terminó convirtiéndose en una revelación emocional que ha dejado a todos boquiabiertos. Kaatay no fue solo un compañero de reparto para mí. Lo amé de verdad. Vivimos una historia de amor muy grande, muy real, y también muy dolorosa, confesó Azal Kaya con la voz temblorosa y los ojos brillando de emoción. Sus palabras cayeron como una bomba en el mundo del entretenimiento, ya que hasta ahora ambos siempre habían negado cualquier implicación romántica más allá de la pantalla. Esta confesión inesperada ha avivado las especulaciones sobre el pasado de la pareja. Aunque los rumores sobre una relación entre ambos circularon durante los años en que grababan la serie, nunca se confirmó nada oficialmente. Pero ahora, más de una década después, Azal Kaya decide romper su silencio. Según fuentes cercanas al entorno de la actriz, la relación fue intensa pero muy discreta. Azal y Kaatay se veían fuera del set, compartían cenas, viajes cortos y largas conversaciones. Siempre hubo una conexión muy fuerte entre ellos, afirmó una persona del equipo de producción. Además, Kaya añadió durante la entrevista, a veces, la vida nos pone en caminos que no entendemos. Él fue muy importante para mí. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron con mensajes de sorpresa, apoyo e incluso nostalgia por aquella época dorada de la televisión turca. Siempre supe que había algo real entre ellos, escribió una fanática en Twitter. No puedo creer que lo haya dicho al fin, esto lo cambia todo, comentó otra. Por su parte, Kaatay Ulusoy, que se encuentra actualmente grabando una nueva serie en el extranjero, fue consultado por varios medios sobre las palabras de su antigua compañera. Aunque no dio una declaración oficial, según algunos periodistas presentes, se limitó a sonreír y decir, Azal siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Esta escueta pero significativa respuesta ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. Azal también habló sobre las razones por las que la relación no prosperó, éramos muy jóvenes, muy impulsivos. Y la fama nos atrapó en un torbellino que no supimos manejar. Pero no me arrepiento de nada. Estas palabras resonaron como eco en los medios turcos e internacionales. La historia de amor entre Azal Kaya y Kaatay Ulusoy, que hasta ahora era solo una fantasía para los fans de Feriakoydun, se transformó de repente en una realidad revelada, inesperada y profundamente humana. Los periódicos no tardaron en llenar sus portadas con titulares como Azal confiesa el amor que ocultó por años o Kaatay y Azal, la verdad tras las cámaras. En los días siguientes, la atención mediática creció de manera exponencial. Entrevistas, videos virales, hilos de Twitter que analizaban cada gesto de la pareja durante sus escenas compartidas, teorías conspirativas sobre cómo la relación pudo haber influido en sus carreras. E incluso ediciones especiales de revistas de entretenimiento surgieron como una avalancha. El pasado regresaba con fuerza y con él, los recuerdos que el público creía ya superados. Una de las revelaciones más comentadas vino de un antiguo guionista de la serie, quien en una entrevista aseguró que la química entre ellos no era actuada. Muchas veces los directores no tenían que pedirles repetir una escena de amor, porque todo fluía naturalmente. También se filtraron imágenes nunca antes vistas del rodaje, donde ambos actores compartían miradas cómplices entre toma y toma, así como momentos de ternura lejos de los focos. Pero lo que más conmovió fue una carta escrita por Azal años atrás, la cual nunca había salido a la luz. En ella, fechada en 2013, se leía:
A veces, el amor más sincero es el que no puede ser vivido plenamente. Te miro y veo todo lo que podríamos haber sido, y aún así, te dejo ir con cariño. Porque amarte también significa desear tu libertad. H. Al parecer, Asal había escrito esa carta durante un periodo de pausa en su carrera, cuando ambos ya no trabajaban juntos y sus caminos comenzaban a tomar rumbos distintos. Aunque no se sabe si la carta llegó a manos de Kaatay en su momento, ahora ha cobrado una nueva vida, circulando por las redes como una prueba más del amor silente que ambos compartieron. En medio de este torbellino emocional, los seguidores comenzaron a especular sobre un posible reencuentro. ¿Podrían volver a trabajar juntos? ¿Existe la posibilidad de una segunda oportunidad en lo personal? En respuesta, Asal fue clara: hoy nuestras vidas son muy distintas. Estoy feliz con la familia que he construido, y sé que él también está encontrando su camino. Lo que tuvimos fue especial, pero pertenece al pasado. A pesar de esa afirmación, algunos amigos cercanos a la actriz han señalado que esta confesión pública ha removido viejos sentimientos. Asal estuvo muy pensativa los días posteriores a la entrevista. Hablamos mucho sobre lo que significa cerrar ciclos. Fue algo sanador para ella, declaró una amiga íntima. Del lado de Kaatay, las fuentes apuntan a una reacción más reservada. Aunque no ha hablado más del tema, fue visto en varias ocasiones en momentos de introspección durante el rodaje de su actual serie. Según un técnico de sonido, se le notaba emocionalmente afectado. Escuchaba canciones tristes entre escenas y pasaba mucho tiempo solo en su camerino. Este inesperado regreso al pasado no solo ha conmovido a los fans, sino que también ha abierto un espacio para reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cuántas historias como esta quedan ocultas tras contratos, fama y el miedo a la opinión pública? Asal y Kaatay han puesto rostro y corazón a una de esas historias que, aunque no tuvieron un final feliz convencional, siguen viviendo en la memoria de quienes las vivieron y de quienes las soñaron. Mientras tanto, la audiencia revive la serie original con nuevos ojos. La plataforma que aloja Amferiacoidum reportó un incremento del 300% en visualizaciones tras la entrevista. Cada escena, cada suspiro, cada beso en pantalla es ahora analizado con detalle, intentando encontrar señales de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. En una reciente aparición en un evento cultural en Ankara, Asal fue ovacionada de pie. Lejos de sus palabras en la alfombra roja, ahora se mostraba más tranquila, incluso en paz. Contar mi verdad fue un acto de amor propio, dijo ante una sala llena de admiradores. Ya no quiero guardar silencios que me duelen. Lo que parecía un simple recuerdo de juventud se ha convertido en una historia de amor que, aunque truncada, sigue inspirando. Un testimonio de que no todo lo que termina fracasa, a veces, lo más importante es lo que se aprende en el proceso. Y como dijo la propia Asal para concluir aquella noche de revelaciones, quizá no fuimos eternos, pero fuimos reales. Y eso basta. Y a ustedes, queridas seguidoras, ¿qué les pareció esta conmovedora confesión? No olviden dejarnos sus comentarios abajo, compartir este video con sus amigas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.